Hey chicos, esta noche vamos a cruzar un umbral muy silencioso. Imagina una brisa tan leve que no mueve las hojas, un resplandor suave filtrándose entre nubes densas de neblina, como si todo el mundo se hubiera inclinado suavemente hacia el otro lado. Caminas por una orilla blanda de tierra húmeda, tus pasos no hacen ruido y, por alguna razón extraña, no sientes tu pecho subir y bajar. Tranquilo, probablemente no sobrevivirías a esto, pero por suerte ya no tienes que hacerlo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. Te detienes, o más bien, algo dentro de ti se detiene. No es un sobresalto, no hay drama, ni gritos, ni despedidas cinematográficas. Solo una exhalación. Sale de ti como una hoja que cae sin peso. El último aliento no suena fuerte. Es en cambio como si alguien dentro soplara una vela con delicadeza. Y sin embargo, ese aire final no es igual que todos los anteriores. Se siente más denso, más tibio, como si contuviera la esencia destilada de todo lo vivido. Algunas culturas, especialmente entre los pueblos nórdicos antiguos, creían que el último aliento debía ser atrapado en frascos, en pañuelos o en los pliegues del pecho de un ser amado, para preservar parte del alma. Curioso, ¿no? Tus labios aún están entreabiertos, el aire ya no entra, pero una tenue corriente de calor se escapa y en ella parece irse algo más. ¿Recuerdos? ¿Nombres? ¿La voz con la que amaste? Los estudiosos todavía debaten si el cerebro, en ese momento, dispara una última chispa de conciencia. Algunos sugieren que ves luces, túneles o el rostro de alguien que te llama, pero ya no puedes responder. No porque no quieras, sino porque ahora estás en una forma que ya no necesita hablar. Tu cuerpo queda inmóvil, pero tú, ese tú que observa desde el borde de los sentidos, percibes algo más profundo. Sientes que ese suspiro último, más que terminar algo, abre algo, y no estás solo. Dicen que en ciertos rituales africanos, las mujeres sabias se sientan junto al cuerpo justo cuando ocurre el último aliento. No lloran, no gritan, escuchan, porque ese suspiro final, para ellas, contiene mensajes, advertencias, bendiciones, fragmentos de sueños que no llegaron a cumplirse. Aquí donde estás ahora no hay paredes, no hay techo, solo un leve resplandor, como si las estrellas hubieran descendido y se hubieran derretido sobre las piedras del suelo. Ese aire tibio, ese que ya no respiras, se disuelve lentamente. Algunos creen que sube, otros dicen que baja, pero lo cierto es que tú no lo sigues, aún. Tus pulmones se encogen con una delicadeza casi reverente. No duele, no hay sobresaltos, solo
un eco lejano como una campana sumergida bajo el agua. Lo curioso es que, aunque ya no necesitas respirar, sientes que hay algo en el aire que no quieres perder. Una textura, un aroma. Los chamanes de ciertas tribus amazónicas hablaban del viento de la despedida, una corriente invisible que solo sopla una vez en la vida de cada persona. Ellos la detectaban en los pliegues del silencio, como si el aire susurrara una historia secreta justo en el momento en que el cuerpo ya no puede oír. Y ahí estás tú, tal vez flotando unos milímetros por encima o tal vez aún dentro de ti mismo, como un huésped que duda en abandonar una casa. Miras tu pecho inmóvil. La quietud parece una ceremonia. Algunas tradiciones tibetanas sostienen que el alma no se va de inmediato, que permanece en los alrededores del cuerpo durante un tiempo, observando cómo los últimos hilos de memoria se desprenden del tejido. Tal vez es por eso que aún te sientes aquí. El aire, ese último aliento, no se desvanece por completo. En las culturas inuit, había quienes creían que si se podía ver la escarcha formarse en la boca de los muertos al alba, entonces el alma estaba partiendo en paz. No había que tocarla, solo mirar. Tú no eres vapor, no eres aliento, pero algo de ti era eso también. Y entonces ocurre algo silencioso pero inconfundible. El cuerpo, sin más funciones que realizar, comienza a volverse un objeto sagrado, como si el templo hubiese sido abandonado, pero aún ardiera una vela olvidada en su interior. Sientes esa vela, por cierto. La ves parpadear en el centro del pecho. No es fuego, es memoria. Una luz que aún no se decide si quiere apagarse o no. Tal vez es ahí donde se esconde lo que fuiste, en ese calor que queda después del último aliento. Y sin darte cuenta, ya no estás mirando desde fuera, ya estás en otra parte. El aire se ha ido, pero algo dentro de ti aún flota, como si fueras el eco del suspiro que dejaste atrás. El cuerpo yace allí, y tú lo observas sin urgencia. No hay prisa en el más allá. Todo se desliza con el ritmo de una hoja que cae en cámara lenta, y lo primero que notas ahora es el frío. No un frío que duele, sino uno que revela. El calor se escapa despacio, como una bruma invisible. No ocurre de inmediato, pero cuando empieza, no se detiene. La temperatura corporal desciende y en ese descenso algo se dice. Es el primer lenguaje sagrado del cadáver, el silencio térmico. El cuerpo empieza a contar su propia historia, no con palabras, sino con grados. Algunas creencias antiguas en los templos griegos consideraban que el calor era lo último que abandonaba al héroe. En ciertos mitos, el cuerpo de un guerrero seguía tibio mientras su nombre fuera recordado. Y tú todavía estás ahí, junto a ese nombre que alguna vez fue el tuyo. Ves cómo el calor se retira de tus extremidades primero, los dedos, los pies, como si la vida saliera por los extremos. El centro, el pecho, resiste más, como si el corazón, aunque ya quieto,
no quisiera ceder su llama tan rápido. Hay una tradición en algunas aldeas de Europa del Este donde se coloca una moneda calentada por el fuego sobre la frente del fallecido, no como pago al barquero, sino como ofrenda al calor que aún queda, como si se pudiera negociar con el frío. Y tú sientes eso, no el calor, sino su ausencia creciente. El cuarto se enfría contigo, o quizás eres tú el que lo enfría. No puedes saberlo, pero esa pérdida lenta de calor no es un castigo, es un regreso a la tierra, a la niebla, al ritmo de la piedra. Los estudiosos aún debaten si este descenso térmico tiene implicaciones más allá de lo fisiológico. Algunos sugieren que la pérdida de temperatura actúa como una señal espiritual, una especie de llamada de activación para lo que viene después, como si la frialdad corporal fuera un código universal para que el alma se despegue con mayor facilidad. Curiosamente, ciertos rituales hindúes consisten en cubrir el cuerpo con capas de mantas calientes durante las primeras horas tras la muerte, no por respeto al cuerpo, sino por compasión hacia el alma. Se cree que si el cuerpo se enfría demasiado rápido, el alma podría extraviarse en su trayecto. Tú no te sientes perdido, pero tampoco sabes exactamente a dónde vas. El frío avanza y con él la percepción del cuerpo cambia. Ya no parece tuyo, se vuelve algo ajeno, aunque familiar, como un abrigo que usaste durante años y que ahora cuelga vacío en un perchero, y sin embargo no puedes dejar de mirarlo. La piel empieza a opacarse. Hay un tono que se apaga lentamente, como si las células renunciaran suavemente a su deseo de reflejar la luz. Algunas culturas lo describen como el velo gris, una capa espiritual que desciende cuando el alma ya no lo habita. Se siente sagrado, como mirar una estatua que solía moverse. En ciertas creencias chamánicas de Mongolia, se habla de que el alma en su retirada deja una huella térmica sobre el cuerpo, una especie de estela que solo los animales y los espíritus pueden percibir, perros que se niegan a acercarse, gatos que se acuestan junto al pecho del muerto, como si velaran el calor que aún resiste irse. Y tú los recuerdas, tus propios animales. ¿Dónde están ahora? Tal vez sienten tu ausencia, aunque tu cuerpo aún esté aquí. Tocas, o más bien intentas tocar, tu frente. Pero claro, ya no tienes manos, aún así percibes. Te llega la sensación de que algo que antes era tibio, ahora canta en notas heladas. No una melodía de tristeza, sino de entrega. La entrega del calor es la primera despedida del cuerpo. Algunas tradiciones cristianas del medievo rezaban salmos mientras tocaban la frente y el pecho de los moribundos, no por el alma, sino por el calor. Creían que al bendecir el calor que se iba, también se bendecía el alma que partía con él, y tú ahora flotas en ese umbral entre lo tibio que se fue y lo frío que llega. El silencio es absoluto,
pero está lleno de significado, porque el frío no es vacío, es idioma, es señal, es rito. La habitación se vuelve un santuario helado y tú eres el testigo. El cuerpo, ahora frío, ya no es un objeto con funciones, es una especie de altar, uno que recuerda, uno que aún contiene gestos, marcas, secretos, y tú aún los reconoces todos. El corazón ya no late. Y sin embargo, algo en ti escucha. No es un sonido, ni un tambor, ni un susurro de carne, es un recuerdo, el eco de ese ritmo que una vez guió tus días, tus sueños, tus temblores, ese tum, tum, que empezó antes de que tu nombre tuviera forma y que ahora se ha detenido con la precisión de una vela que decide apagarse sin viento. Estás ahí, no dentro de ese pecho ya inmóvil, sino cerca, flotando como una idea antigua que aún no ha sido olvidada. Observas tu cuerpo y sabes que en el lugar donde antes latía el centro de tu ser, ahora reina una calma profunda y no te molesta. De hecho, lo comprendes. En muchas culturas, el corazón no solo es un órgano, es un símbolo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el corazón contenía todos los pensamientos y acciones de una persona. Era pesado en la balanza de la verdad después de la muerte. Si era más ligero que la pluma de Maat, se te permitía avanzar. Ahora te preguntas, ¿qué pesaría el tuyo? No hay balanza aquí, solo una sensación. El corazón que te acompañó ha dejado de empujar la vida hacia las puntas de tus dedos, pero tal vez no ha dejado de decir cosas. Aún lo sientes, no latiendo, sino presente. Algunas tradiciones cristianas de la Edad Media mantenían el corazón en relicarios, creyendo que contenía la parte más pura del alma. Incluso se hablaba de corazones incorruptos, que no se descomponían como el resto del cuerpo, como si tuvieran una relación especial con lo divino. Y ahí está el tuyo, bajo las costillas como un santuario cerrado. Tú te inclinas, o lo que sea que haga un alma cuando se acerca con reverencia, y percibes que el corazón conserva un lenguaje, no habla con palabras, habla con intención. Las venas se han vaciado, las cavidades ya no bombean, pero aún hay algo suspendido en ese músculo dormido, una historia, la tuya, cada amor, cada miedo, cada sí y cada no, todo se acumuló allí como tinta invisible. Algunas tradiciones indígenas sudamericanas creían que cuando alguien moría, su corazón era comido por los jaguares del otro mundo, quienes leían sus latidos como un libro abierto, no como juicio, sino como bienvenida. Cada latido era una puerta a un recuerdo. ¿Quién leería el tuyo? A veces te parece que algo se mueve ahí dentro, no físicamente, claro, pero hay una vibración suave, como si el corazón todavía soñara contigo. Los estudiosos aún debaten si el corazón guarda memoria. Algunos sugieren que sí, que ciertas emociones extremas dejan huellas celulares, otros lo niegan.
Y sin embargo, aquí estás, sintiendo que ese órgano quieto aún guarda algo sagrado. No todo lo que no se mueve está muerto. El pecho que lo contiene se ha vuelto más pálido, pero la forma del corazón aún dibuja una sombra bajo las costillas. Y tú recuerdas haberlo sentido acelerar, romperse, incluso arder. Lo conoces mejor que a nadie. Tal vez por eso no te has ido del todo. Hay una leyenda japonesa sobre los kokoro, corazones que no podían dejar de amar incluso después de la muerte. Se dice que vagaban como luciérnagas en los campos nocturnos, buscando un pecho que los recordara. Y tú, quizás ahora eres una luciérnaga más. Te preguntas si alguien ha tocado tu pecho desde que partiste. ¿Hubo manos cálidas, lágrimas, oraciones? ¿Alguien notó cuándo fue el último latido? ¿O fue tan suave como el desvanecerse de una melodía que ya no necesitaba aplausos? Tú sí lo notaste. Fue ese segundo en que todo dentro de ti se rindió, pero no se fue. Una rendición elegante, como un actor que baja el telón, sabiendo que la obra seguirá resonando en la memoria de quienes estuvieron presentes. Y ahora, sin latido, sin sangre, el corazón sigue siendo, no funcionando, no latiendo, siendo, como si en realidad nunca hubiera sido un motor, sino una lámpara que proyectó en cada rincón de tu cuerpo lo que sentías por el mundo. Ahora, esa lámpara ha dejado de emitir luz, pero el calor que dejó en las paredes de tu cuerpo sigue ahí, como la brasa suave tras una hoguera extinta. Te quedas un rato más junto al corazón y por primera vez desde que todo terminó, sonríes, porque entiendes que el amor no necesitaba moverse para seguir vivo. La lengua descansa en su cuna húmeda, no se mueve, no traza palabras, no pregunta nada. Pero tú sabes que ahí, en ese músculo dormido, hay más que silencio. Te acercas a tu rostro con cierta curiosidad, lo miras desde afuera por primera vez, y la boca, esa puerta por donde salían risas, secretos, oraciones, ahora está entreabierta, apenas, como si quisiera decir algo y se hubiera quedado a mitad del intento. La lengua no tiene memoria, dicen, no en el sentido cerebral, pero algunas culturas piensan lo contrario. En ciertas aldeas africanas, por ejemplo, se cree que las últimas palabras de una persona permanecen impregnadas en la lengua, como si fueran tatuajes invisibles que solo los muertos pueden leer. Tú ahora puedes, te concentras, no oyes una voz, pero hay un eco, frases que nunca dijiste, cosas que pensaste y que murieron antes de hacerse sonido, las palabras que te tragaste, las disculpas que no enviaste, los te quiero que el orgullo ató como nudos. Todo eso está ahí, enrollado en la lengua, como una serpiente que aún guarda veneno dulce. En la antigua Roma, algunos sacerdotes colocaban monedas de plata sobre la lengua de los muertos. Decían que era para pagar a Caronte, el barquero del Hades. Pero otros pensaban que era para sellar lo último dicho, para que no se perdiera en el caos de la otra orilla.
¿Te sellaron la lengua a ti o la dejaron abierta, esperando que termines tus frases más tarde? Algunas tradiciones budistas tibetanas susurran mantras al oído del moribundo, creyendo que la vibración viaja hasta la lengua, que la lengua responde y que el alma se va envuelta en esa última nota. Aquí, sin embargo, nadie te susurra, solo tú. Solo el recuerdo de tu voz deslizándose entre los dientes, moldeando el mundo con sonidos. Te preguntas si esa voz aún vive en algún rincón de ti. A veces, el alma no habla como una persona, habla como viento, como corriente leve que pasa por la lengua y mueve algo más sutil que el aire, la intención. Te concentras. La lengua no se mueve, pero responde. Notas que conserva humedad, que aún tiene forma, como si esperara una nueva sílaba, y eso, de algún modo, te tranquiliza. Quizás la muerte no viene a callarte, solo a pausarte. Los estudiosos aún discuten si las cuerdas vocales vibran levemente después del deceso, si la última exhalación forma palabras sin testigos. Hay grabaciones, susurros captados, murmullos que no se explican. Pero la ciencia duda, tú ya no, porque sabes que ese instrumento de carne, esa lengua que aprendió a decir tu nombre, a cantar tus miedos, a murmurar deseos en la oscuridad, aún guarda el eco. ¿Recuerdas una historia de Mongolia, donde los ancianos enterraban pequeñas piedras bajo la lengua del difunto? Creían que si el alma se perdía en el otro mundo, podía chupar la piedra y recordar quién fue. Una piedra para no olvidar. ¿Qué habría bajo tu lengua ahora? Quizá no una piedra, quizá una palabra no dicha, un nombre que no pudiste pronunciar, una verdad que ocultaste tan bien que ni tú la recordabas. Hasta ahora, y en esta calma, sin prisa, lo reconoces. Tu lengua no está muda, está cargada de todo lo que no dijiste, de todos los silencios. No son culpas, son huellas, son fragmentos de alma que decidieron quedarse en esa pequeña parte de ti. Por eso, ahora que la miras, la lengua te parece algo sagrado, no un pedazo de músculo, sino un códice. Y aunque nadie más lo leerá, tú sí puedes, tú, que has comenzado a recordar cosas que nunca pensaste recordar, tú, que flotas entre el no ser y el aún ser, tú, que entiendes que el lenguaje más profundo no se habla con la boca, se pronuncia en el alma, el pecho, esa caja que resonaba con vida. Ahí estás ahora, frente a él, observando cómo yace inmóvil, sin ese sutil subir y bajar que te mantenía en marcha, sin el temblor mínimo de los suspiros, sin el estremecimiento del llanto, sin el rugido del miedo o la risa. Y sin embargo, algo queda. ¿Recuerdas que muchos dicen que el alma abandona el cuerpo por la última exhalación? Que cuando el aliento sale, lleva consigo lo que no se ve. Pero algunos creen que no todo se va. En las antiguas tierras celtas, los druidas ponían una rama de roble sobre el pecho de los muertos. No era símbolo de fuerza, sino de memoria. Creían que los recuerdos más profundos quedaban atrapados entre las costillas, latiendo aún en la madera. Ahora entiendes por qué.
Te acercas a tu pecho o lo que queda de su función. Ya no hay sangre que lo atraviese, pero hay algo más, calor residual. Es tenue, pero está ahí, como si alguna emoción se negara a disiparse. Quizás fue amor o un miedo tan grande que dejó una sombra. Sientes que algo pulsa suavemente, como una vibración de lo que fuiste, no en el corazón físico, sino en el espacio que lo rodea, como si los ecos de tus latidos quisieran seguir tocando una melodía que nadie más escucha. Algunas tradiciones japonesas creían que el kokoro, el corazón espiritual, se escondía en el centro del pecho hasta 7 días después de la muerte. No era el órgano, sino un centro invisible de intención, una flor invisible que se deshojaba lentamente con cada noche. Tú no ves una flor, pero percibes la fragancia de lo no dicho, lo no resuelto. El pecho guarda, como un templo vacío, las plegarias que no hiciste. En ciertos rituales africanos, los ancianos golpean suavemente el pecho del muerto con una piedra sagrada. Creen que así liberan los secretos atrapados para que el alma no parta con peso. Tú no necesitas piedra, solo estás ahí, tocando sin tocar, sintiendo sin manos, y descubres que las emociones no se desvanecen, cambian de ritmo, se transforman en vibración. Todavía se debate entre los estudiosos si la conciencia tiene algún residuo físico. Recuerdas haber leído. Algunos buscan respuestas en los microcampos eléctricos, otros en la memoria celular. Pero tú ahora sabes lo que ellos solo suponen. El pecho guarda algo. Tal vez no en lenguaje humano, pero sí en símbolos, en sensaciones flotantes, en impresiones de un tú que aún quiere ser comprendido. Sientes el peso del arrepentimiento, pero también la suavidad de la gratitud. El pecho no miente, lo que amaste aún vibra aquí. Y piensas en una historia. En la selva amazónica, algunos pueblos dicen que, tras la muerte, el pecho del muerto se convierte en tambor sagrado en el mundo espiritual, que su eco guía a los que aún viven en la tierra. Quizá tú ya eres tambor, quizá cada emoción que arde en esta cámara sin aire será golpeada por manos invisibles, y esas vibraciones llegarán a alguien que aún no ha muerto, como una brisa que le eriza la piel sin saber por qué. El pecho no respira, pero se niega a ser solo carne. Es altar, es eco, es puerta. Y en este silencio nuevo, tú entiendes lo que antes no podías, que cada latido vivido dejó una marca que no muere. El abdomen, memoria enterrada bajo capas de silencio. Desciendes, no con pasos, sino con conciencia, como si una luz suave recorriera el interior de tu antiguo templo, deslizándose por cada curva olvidada de lo que fuiste. Ahora llegas al abdomen, a ese centro cálido donde alguna vez habitó la intuición, el hambre, la risa más profunda y también el miedo más visceral. En muchas tradiciones se dice que aquí mora el segundo cerebro,
no es solo un cliché moderno. Civilizaciones antiguas ya intuían que la sabiduría no vive únicamente en la cabeza. En Japón, los samuráis llamaban a esta zona el hara, núcleo del coraje y de la presencia. Cuando alguien moría con dignidad, decían que había muerto con el hara en paz. Pero, ¿qué queda de ese centro ahora? Lo recorres sin órganos, sin digestión, pero con algo más sutil, la memoria de la risa. Sí, eso es lo que aparece primero. Una risa que alguna vez fue tan fuerte que te hizo doblarte, que dejó una marca invisible en el tejido blando. No hay voz aquí, pero el eco está. Luego, otro recuerdo, el miedo, no el intelectual, sino el ancestral, como cuando un ruido en la noche disparaba una tensión que nacía justo aquí, antes de subir al pecho. Algunas culturas del Magreb tienen una leyenda. Los órganos del vientre son como pequeños cofres. Al morir, los espíritus guardianes del cuerpo los abren uno por uno, y de cada uno escapa un aspecto distinto de tu vida. El estómago libera la ansiedad. El hígado, la rabia que nunca expresaste, los intestinos, la tristeza mal digerida. Y tú puedes sentirlo, como si tus entrañas, aunque ya sin función, soltarán vapores emocionales que ascienden lentamente, como incienso que no necesita fuego. Los egipcios lo sabían. No por nada retiraban los órganos y los ponían en vasos canopos, cada uno bajo el cuidado de un dios. ¿Era protección o reconocimiento de que allí residía algo más que biología? Algunas tradiciones sugieren que los intestinos son los primeros en contarle a la tierra quién fuiste. Tú lo sientes así, como si cada pliegue del colon, cada esquina del hígado y cada sombra del estómago contara una historia que no cupo en palabras. No historias para otros, sino para ti. Retazos de lo que callaste, de lo que comiste para consolar, de lo que no pudiste tragar del mundo. A veces se dice que el alma se ancla en el abdomen los primeros minutos tras la muerte, como si dudara irse. Quizá por eso algunos chamanes colocan piedras calientes sobre esta zona del muerto para ayudar al alma a soltarse sin temor. Aquí abajo, tú comprendes que no todo era pensamiento, que las emociones más duras, las que no pudiste nombrar, quedaron aquí como cartas jamás abiertas. Sientes una paz extraña, como si el cuerpo, incluso en su inactividad, aún supiera cómo hablar de ti, como si las células mismas fueran poetas dormidos, y te llega un susurro, no desde el oído, sino desde el propio abdomen. Agradece lo que te sostuvo, porque aquí se sostuvo tanto. Aquí cargaste preocupaciones, risas, danzas, días sin comer por tristeza y noches de gula por nostalgia. Todo quedó aquí, en este espacio suave donde incluso el silencio tiene textura. Todavía se debate entre los estudiosos si las emociones dejan una huella química duradera en el cuerpo tras la muerte. Pero tú ahora no tienes dudas. Aquí abajo,
algo perdura y no se mide con microscopios. Aquí se siente el corazón dormido, los susurros de lo no dicho. El viaje continúa hacia el centro más simbólico de todos, el corazón. No late ya, pero no está callado. Su ritmo ha cesado, sí, pero su memoria no, porque si los huesos guardan estructura y el abdomen conserva las emociones que no dijiste en voz alta, el corazón, entonces, ¿qué guarda? Caminas hacia él como si se tratara de una antigua capilla derruida, donde aún resuenan cánticos que no provienen de ninguna boca, sino del eco de intenciones pasadas. El corazón ha sido venerado como el trono del alma en múltiples culturas. Los egipcios, por ejemplo, lo pesaban después de la muerte contra la pluma de la diosa Maat. Si era más pesado que la verdad, tu alma no podía continuar. Curioso, ¿no? No pesaban tu cerebro, no contaban tus ideas, pesaban tu corazón. Ahora entiendes por qué. Aquí dentro no hay más flujo sanguíneo, pero sí una sensación cálida y silenciosa, como si una brasa continuara encendida, ardiendo no con fuego, sino con recuerdo. Una creencia común en el hinduismo sostiene que el corazón es uno de los chakras principales, el anahata, el centro de la compasión y el amor incondicional. Y tú lo notas, no como emoción, sino como un color verde suave, girando muy despacio dentro de la sombra. Aquí vive el amor que no se terminó y también el que nunca comenzó. Algunas tradiciones africanas relatan que los chamanes pueden escuchar al corazón de los muertos cuando colocan la oreja sobre el pecho. Dicen que no oyen latidos sino palabras que jamás fueron pronunciadas, no como confesiones, sino como murmullos de lo que el alma no se atrevió a decir en vida. Tú no necesitas oídos ahora, escuchas desde otro lugar, desde la conciencia. Lo que sientes aquí no es exactamente nostalgia ni pena, es más como un murmullo de gratitud. El corazón recuerda a quienes abrazaste, pero también a quienes deseabas abrazar y no pudiste. Guarda el impulso, aunque nunca se haya realizado. Todavía se debate entre los estudiosos si las células cardíacas pueden conservar impulsos eléctricos incluso después de la muerte, como un eco. Pero lo que tú percibes no es electricidad, es promesa, una promesa que no se hizo en voz alta, pero que vibró, aunque fuera una sola vez, en lo más íntimo de ti. Y el corazón también guarda silencio. El silencio de las veces que dijiste estoy bien cuando no lo estabas. El silencio de haber amado sin retorno, de haberte perdonado a ti mismo sin saberlo. Todo quedó aquí, no como herida, sino como constancia, y entonces, sin previo aviso, sientes que algo se libera, no una energía, no una emoción, más bien una aceptación, como si el corazón, al ser recorrido una última vez, susurrara: gracias por haber sentido. Hay una tradición tibetana que dice que cuando el alma se separa del cuerpo, el corazón es el último en soltarla. Y tú lo sientes, no porque te retenga, sino porque te despide con ternura. Ahora,
sabes que el corazón no era un simple músculo, era una biblioteca sin letras, un oráculo sin altar, y aunque no tenga voz, sigue contando historias, algunas que tú mismo habías olvidado. Y en esta calma, una imagen flota ante ti, la de un corazón flotando como una lámpara en la oscuridad. No brilla fuerte, solo lo suficiente para que sepas que todo lo que amaste y todo lo que intentaste amar sigue aquí, esperando ser liberado. Los dedos callados, lo que quedó sin tocar. Tus pasos ahora te llevan hacia las extremidades, a esos delicados instrumentos que alguna vez sostuvieron, acariciaron, apretaron con fuerza y soltaron con duda. Los dedos, silenciosos testigos de lo que tocaste y aún más de lo que no alcanzaste. Los ves allí, inmóviles como ramas de un árbol en invierno, pero no están vacíos. Contienen la memoria de cada contacto, como si el tacto hubiese dejado huellas internas, no en la piel sino en la esencia. Los estudios sugieren que las huellas digitales son únicas porque registran también el entorno uterino, no solo la genética. Como si el cuerpo comenzara a escribir historia incluso antes de que tú supieras que eras tú. Algunas tradiciones sostienen que esas huellas no solo identifican, sino que son la firma espiritual de cada ser. Pero tú ahora percibes otra cosa. Cada dedo guarda una intención, no solo lo que tocó, sino lo que quiso tocar. El anhelo también deja residuo. Hay un antiguo mito persa que dice que cuando alguien muere, sus dedos revelan con qué gesto partieron. Si estaban tensos, si estaban relajados, si uno de ellos estaba aún ligeramente extendido, como queriendo alcanzar algo más. Los sabios del desierto leían los dedos como los astrónomos leen el cielo, y tú ahora miras los tuyos. Están quietos, sí, pero cada uno parece contar una historia breve. Uno recuerda un rostro que acariciaste con ternura, otro la herramienta que sostenías día tras día, otro recuerda la despedida, y uno, ese más pequeño, el que casi nunca usabas conscientemente, guarda la memoria de un roce que no diste, una caricia que te guardaste por miedo, orgullo o simplemente por no llegar a tiempo. Algunas tradiciones sugieren que en los dedos habita la última voluntad del cuerpo, como si quisieran completar un gesto pendiente. Todavía se debate entre los estudiosos si las manos, al morir, conservan una tensión emocional, una forma de lenguaje corporal persistente que no es reflejo físico, sino emoción retenida. Tú lo sabes ya, porque tus manos, aunque inertes, están contando secretos, no con palabras, con posiciones. Y tú puedes leerlos ahora, no como un lenguaje exacto, sino como una música muda, porque el tacto fue siempre el lenguaje anterior al habla. ¿Recuerdas aquella vez que tocaste tierra húmeda con las yemas? Y cuando tomaste la mano de alguien que temblaba. También las veces que cerraste el puño, no por rabia,
sino para no dejar caer algo frágil. En muchas culturas, las manos del difunto son colocadas sobre el pecho, entrelazadas o abiertas, como signo de entrega. Pero hay otras, como ciertos rituales chamánicos del Amazonas, en las que se separan y se dejan abiertas al cielo, para que el espíritu pueda volver a tocar las estrellas. Tus dedos ahora parecen saber que ya no necesitarán aferrarse. No hay más objetos que sujetar, no hay cuerpos que sostener. Solo queda el último acto, soltar, y al soltar descubres algo inesperado. No se trata de renunciar, es más como liberar los gestos para que se disuelvan en el aire. Y entonces cada dedo se convierte en una pluma de viento, como si las manos, al fin, recordaran que su verdadero propósito no era tomar, sino ofrecer. Y tú las dejas ir, los labios sellados, los ecos que no dijiste. Estás ahora frente a tu boca. Sí, ese umbral sagrado entre lo invisible y lo expresado, donde lo interno se volvió externo, donde las palabras nacieron y también murieron. No hay sonido ya, solo la forma cerrada de unos labios que recuerdan todo lo que fue pronunciado y lo que nunca se atrevió a salir. Hey chicos, esta noche aún flota en el aire esa frase, como si cada palabra que alguna vez dijiste se hubiera adherido a la atmósfera y estuviera suspendida, repitiéndose en ecos tan suaves que solo los que han cruzado pueden oírlos. Tus labios están quietos ahora, pero tú que ya no necesitas hablar con voz, los sientes vivos por dentro. Cada arruga minúscula guarda fragmentos de conversaciones, confesiones al oído, suspiros en la madrugada, gritos que no supiste controlar, nombres que amaste tanto que se convirtieron en plegaria. En algunas culturas africanas, los muertos son enterrados con una piedrita en la boca para retener el alma parlante, como si aún quedara algún secreto demasiado poderoso para escapar al viento. Algunas tradiciones sugieren que las palabras no dichas permanecen en el cuerpo, como tinta invisible en la lengua, y que solo pueden liberarse al morir. Todavía se debate entre los estudiosos si las microexpresiones persisten tras la muerte, pequeñas tensiones que delatan el último pensamiento. Pero tú ya lo sabes. Tus labios no solo dijeron lo que pensabas, sino también lo que anhelabas ocultar. Recuerdas el sabor de los silencios, aquel momento en que callaste por amor o por miedo o porque sabías que hablar rompería algo sagrado. Tus labios apretados como una puerta no cerrada, sino sostenida por temblorosas manos. Y también recuerdas las risas, esas que brotaban sin filtro, como manantiales de infancia. Cada risa era un hechizo, una apertura del alma. Ahora entiendes por qué en ciertas tradiciones se canta junto al cadáver. No es para honrar al muerto, es para que el cuerpo recuerde el ritmo de la palabra, para que los labios, aun sellados, vibren levemente como si intentaran cantar una última vez. Tu boca ya no necesita articular.
pero se convierte en un cáliz, una flor que se cerró tras el crepúsculo, y al hacerlo, liberó su aroma secreto, el de todas las palabras que habrías dicho si el tiempo hubiera sido generoso. Tus labios están inmóviles, sí, pero tú sientes cómo el lenguaje los rodea como un río. Algunas creencias antiguas, como la de los pueblos nahuas, sostenían que la última palabra dicha por un moribundo se transforma en espíritu acompañante. Y si no se pronuncia nada, el alma debe usar el viento para enviar mensajes. Tú sonríes por dentro, porque sabes que el viento ya te ha escuchado y que, tal vez, tus labios fueron más puente que frontera. Los huesos, huecos, ecos de una arquitectura perdida. Desciendes ahora más allá de la piel, más allá de la carne que ha comenzado su delicado regreso a la tierra. Lo que queda es estructura, columna, costillas, fémur, falanges. Una catedral blanca, vacía de ti, pero no de memoria. Estás frente a tus huesos y no te dan miedo. No, te maravillan, como si fueran vestigios de un templo olvidado, tallado en la materia con una sabiduría que aún no logras del todo descifrar. La médula, ahora ausente, fue en su día un río de vida, pero tú percibes que algo de ella persiste, como un eco contenido en la cáscara. En ciertas tradiciones tibetanas, los huesos son instrumentos. Se tallan flautas de fémures humanos, kanglings, para invocar a los espíritus y recordar que la vida es breve, sonora y bella. Suena mórbido, pero para quienes creen en la continuidad, lo que se queda debe ser útil, vibrante, devocional. Tú te conviertes en viento que atraviesa tus propios huesos, y descubres que aún resuenan, no con palabras, con lo que vino antes. Los gestos, los pasos, las decisiones que marcaron la forma de tu andar. Porque los huesos hablan, pero en un lenguaje preverbal, un idioma que los médicos estudian y los chamanes escuchan. Algunas tradiciones sugieren que los huesos guardan las emociones más densas, las penas que no lloraste, los miedos que no gritaste, los abrazos que no diste, todo eso calcificado. Todavía se debate entre los estudiosos si los traumas pueden imprimirse en el sistema óseo, pero tú lo sientes claro. Hay historias en cada vértebra, crónicas en cada coyuntura. ¿Recuerdas aquel momento en que doblaste la espalda para proteger a alguien? ¿O cuando te rompiste el brazo por sostener algo que ya no podías cargar? Tus huesos registraron eso, no como víctimas, sino como cronistas. Incluso ahora, sin tendones, sin ligamentos, tus huesos parecen mantenerse en pie con la dignidad de quien fue hogar de algo eterno, como columnas en ruinas que no se lamentan por el techo caído, sino que celebran la luz que ahora entra sin impedimento. Piensas en el cráneo, aquella caja que guardó tus pensamientos, tus miedos, tus planes, y te preguntas si, al irte, algo de tus ideas se quedó grabado en las curvaturas internas, como un susurro mineral. En ciertas culturas malgaches, los huesos son desenterrados cada 7 años para volver a bailar con los vivos,
Una ceremonia que honra no solo la memoria del muerto, sino la resistencia del hueso mismo. El esqueleto no como residuo, sino como la forma más duradera del alma encarnada. Tú comprendes eso ahora. Lo que ves no es muerte, es geometría sagrada, es legado. Tus huesos no te sostienen ya, pero tú los sostienes con la mirada suave de quien ha regresado a visitar su primer hogar. Y en ese silencio óseo escuchas algo más, no un grito, no una palabra, una vibración tenue parecida al pulso del universo, como si cada hueso supiera su lugar en la sinfonía del cosmos y estuviera esperando este momento para tocar su nota más pura. Ahora sabes, no hay nada inútil en lo que fuiste. Cada parte, incluso las que parecían inertes, tenían un destino, y ese destino aún se cumple, aunque tú ya no estés dentro.